Ya nadie está aprendiendo algoritmos y estructuras de datos. ¿Será que ya no vale la pena aprender esto? Basta con ver las mallas curriculares de los bootcamps. Vayan y vean que enseñan directamente al grano las cosas que debe saber un desarrollador web para hacer funcionar, para entrar a ese primer trabajo como junior. Te enseñan CRUDs, te enseñan a crear interfaces HTML, te enseñan cómo mandar datos a la base de datos, cómo interactuar con APIs, cómo crear, etcétera, etcétera, mantenedores, repositorios, cosas por el estilo. Pero cuando se habla de algoritmos y estructuras de datos, nunca. Ahora, si vas y le preguntas a varios juniors que han salido en los últimos 5 años o que están trabajando ya en la industria con menos de 2 o 3 años de experiencia, te doy por firmado que casi ninguno sabrá lo que es la notación Big O, casi ninguno sabrá invertir una lista enlazada y ninguno sabrá tampoco qué es la búsqueda binaria. Ahora, yo solamente estoy analizando esto desde un punto de vista lo más neutro posible, pero ¿es necesario saber estructuras y algoritmos de datos hoy, en el 2023? ¿Sí o no? Fíjate que yo era uno de estos juniors. Yo, en mi segundo año de carrera como programador, ya trabajando, tampoco tenía idea de nada de esto. Y lo más bien que sobrevivía y hacía mi trabajo como corresponde. Pero me encontré con una historia que la tengo anotada acá. Tengamos esta perspectiva y ahora vamos a esta historia que encontré en internet. No sé si es verídica o no, pero me hace mucho sentido a mí. Está Mohamed Ali en su gimnasio, ya siendo campeón, ya retirado, entrenando a las futuras generaciones de boxeadores. Y llega por la puerta un boxeador joven, un boxeador que prometía mucho, con gran potencial, que quería ser entrenado por el mismísimo Mohamed Ali. Y le dijo, hey, quiero que me entrenes, quiero ser el próximo gran luchador de pesos pesados. Enséñame por favor. Y Mohamed Ali le dijo, ok, te voy a enseñar, pero tranqui, primero vamos a hacer una evaluación. ¿Qué tan preparado estás para boxear? Y le hizo un reto, trotar 7 kilómetros, después hacer 50 sentadillas, después saltar la cuerda 10 minutos, después hacer 50 flexiones, después levantar mancuernas para hacer bíceps, hacer press de hombros, etcétera. Una serie de ejercicios. Y el boxeador, prometedor, el joven, quedó sorprendido. Dijo, pensé que me ibas a hacer otro tipo de challenge. Uno en donde tuviera que tirar jabs uno o dos seguidos, o que tuviera que hacer ganchos, boxeo de sombra, pegarle al saco, hacer sparring con otro boxeador de mi categoría. Pero nada de lo que dijiste lo veo relacionado con el boxeo. ¿Por qué me haces hacer todas estas pruebas físicas si el boxeo se trata solo de tirar golpes y de noquear al rival? Y acá es donde Mohamed Ali se dio cuenta que este era un boxeador que tenía mucho que aprender, porque no había entendido cuáles eran las bases del boxeo, tener un cuerpo acondicionado. Mohamed por eso le dijo, ¿cómo vas a estar resistiendo 12 rounds de 3 minutos? Necesito saber si tienes la capacidad aeróbica. Necesito también saber si tienes la capacidad física de tirar jabs durante 12 rounds. Los jabs usan los hombros. Entonces, ¿cómo voy a saber si no eres capaz de levantar 20 o 30 kilos en el press de hombros? Si es que no eres capaz de hacer eso, ¿cómo esperas tirar jabs? ¿O cómo esperas tener la condición de las piernas? Si es que quieres tirar ganchos, ¿cómo esperas saltar? ¿Cómo voy a saber si es que estás listo para tirar todos estos golpes? Si no tienes fuerzas en las piernas, básicamente fuerza en los brazos y resistencia cardiovascular. Todas esas pruebas que le dijo Mohamed Ali a su alumno eran pruebas para medir la capacidad del cuerpo. Y asimismo nosotros tenemos pruebas para medir la capacidad mental, para saber si estamos preparados para resolver complejos problemas de la programación. Hay unos músculos mentales. Ese es el problema con esto, que los músculos mentales no son visibles. ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes agarrar una lupa y agarrar la mente de un junior y saber si es que está listo para empezar a resolver problemas difíciles? ¿Cómo evalúas esa capacidad de abstracción, ese pensamiento algorítmico? ¿Cómo lo vas a evaluar si estos músculos mentales no son visibles? Y yo te preguntaré también, ¿esos músculos que te resuelven problemas difíciles son los mismos músculos que usas cuando tienes que crear tareas repetitivas, cuando tienes que crear un CRUD, cuando tienes que crear una interfaz,
cuando tienes que usar HTML, cuando tienes que hacer consulta a la base de datos. Hay tareas que son ya bastante repetitivas y simples. Y no me extrañaría que de aquí a 10 años ya nadie más tenga que programar un CRUD con sus propias manos, porque son tareas tan fáciles de hacer que hasta ChatGPT ya puede darte gran parte de eso. Entonces son tareas que son fácilmente reemplazables por un automatismo, por una máquina. Verás, lo que nos diferencia de las máquinas es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el ser capaz de pensar fuera de la caja y saber cómo optimizar y cómo usar los recursos eficientemente. Ahí es donde está el real uso de la programación. No en hacer tareas repetitivas, no en hacer CRUDs. Entonces, yo era uno de esos programadores también, que no estaba interesado en aprender algoritmos y estructuras de datos, sentía que era una pérdida de tiempo y lo otro, sentía que jamás lo iba a usar en mi trabajo. Pero yo tuve una gran decisión, no sé si ustedes han visto el video que les dejé acá arriba, pero en mi carrera profesional yo tomé la decisión de entrar al magíster de ciencias en la computación en la Universidad de Chile. Y ahí me topé con varios ramos teóricos. Uno de esos era algoritmos y estructuras de datos. En ese ramo vi mucha materia interesante. Listas enlazadas, árboles binarios, algoritmos de ordenamiento, merge sort, quick sort, distintas formas de recorrer un árbol binario, un árbol enario, B-trees, árboles rojos, árboles negros, grafos, teoría de grafos, búsqueda en lo ancho, búsqueda en la profundidad, etcétera, etcétera. Aún así lo encontré fascinante, pero dije, ¿cuándo voy a tener que usar esto? En mi carrera como programador hasta ese entonces, 2 años programando, jamás tuve que implementar nada de esto por mí mismo. Hasta que tuve mi primer trabajo como programador Android, en donde también teníamos un caso de uso muy interesante, un caso en donde teníamos una aplicación que trabajaba con navegación. Navegación como Google Maps, de ir de un lugar A un lugar B por el camino más corto. Ustedes no saben lo complejo que es resolver ese problema cuando tienes ciertas rutas en donde se puede caminar, ciertas rutas en donde no se puede, millones de alternativas, algunas con pros y contras. ¿Cómo calculas el camino más corto? Eso es un problema de grafos y hay algoritmos de grafos que te permiten llegar, optimizar el recorrido de A a B. Ahí fue donde dije, wow, estoy utilizando todo esto de algoritmos y estructuras de datos, estructuras, digo. Que vi en la universidad, todo eso me sirvió ahí. También trabajé con árboles n-arios, porque en esa aplicación en particular, los lugares en el mapa podían contener más lugares adentro, en forma de árbol. Era una estructura de datos en forma de árbol. No binario, sino que n-ario, con n árbol, o sea, con n ramas. Y el algoritmo que usamos para recorrer de la distancia más corta de A a B fue el algoritmo famoso de Dijkstra. Pero yo no habría sabido nada de eso si no hubiera tomado este ramo en la universidad. Un ramo que duró 4 meses, un semestre completo. O sea, también te estoy diciendo, algoritmos y estructuras de datos no es algo que ya en una semana lo vas a tener listo. No, es una materia que requiere digestión cerebral, requiere que lo incorpores paso a paso. Aprende primero las estructuras básicas. Un nodo, una lista enlazada, aprende lo que es una referencia, aprende a cambiar de referencia, a recorrer listas de forma recursiva, o después de forma iterativa, después aprende lo que es una pila, una cola, después usa colas de prioridad, después aprende lo que es un heap sort, etcétera, etcétera. Hay mucha materia de por medio y de hecho en un semestre no vas a abarcar todo. Un semestre es para aprender lo básico. Si te quieres incluso especializar en algoritmos, que es una carrera ya pero pagada muy muy bien, un especialista en algoritmos, créeme que en Uber, en Google Maps, en todas estas aplicaciones de navegación, en Waze, se los pelean, porque son pocos los que saben usar la cabeza, son pocas las personas. Todos se tiran a aprender las tareas repetitivas, hacer un CRUD, listo, un proyectito aquí y allá, portafolio, trabajo como junior, y se quedan pegados, porque alcanzan la barrera. O sea, tocan el techo de solo hacer las cosas repetitivas, y para romper ese techo hay que entender ya cosas más complejas como algoritmos y estructuras de datos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El cerebro se atrofia si no lo vas usando, si no usas todo el potencial que tienes acá adentro. Créeme, tienes mucho más potencial de lo que tú te imaginas, pero como pasas 3 horas diarias viendo TikTok, Instagram, sumergiendo tu cerebro en esta serotonina de endorfinas, adormeciéndolo viendo Netflix, claramente que no vas a progresar,
No estás levantando las mancuernas mentales de la programación. Anda, haz problemas en LeetCode. Por último, en la dificultad fácil. Yo hago eso. Me meto a LeetCode, problemas fáciles, pum. Al menos 2 diarios. Te demoras que media hora en los dos. Y así haces tus push-ups mentales. ¿Quieres ser uno más o quieres destacar? ¿Quieres llegar más lejos que los demás y toparte esta carrera en serio? Si te interesa saber cuáles son los 7 algoritmos que yo creo que todo programador debería saber, y no estoy hablando de algoritmos del ordenamiento, estoy hablando de unos más básicos todavía, que aún así casi nadie lo sabe. Si quieres saber cuáles son esos algoritmos, escríbelos acá abajo en la caja de comentarios y yo voy a hablar de esos en mi próximo video. Y por ahora me despido, acá Código Morsa, recuerda darle un maldito like a este video si te respetas como programador. Y no te olvides también de suscribirte porque subo videos como este casi todas las semanas y nos vemos en el siguiente video.